¿Cómo está mi gente linda del Facebook? Creo que ya estamos en el live. A ver si entro en mi plataforma de Facebook para ver que todo vaya bien. ¿Cómo está mi gente linda? Buenas tardes, Dios les bendiga. Después de un tiempo, estamos otra vez aquí conectados en Ventanas. Esto es Ventanas. Dios es bueno, es maravilloso y nos permite continuar informándoles de temas actuales a la luz de la palabra de Dios. Acuérdense que estamos alineando todo lo que está sucediendo en el mundo según lo que Dios nos está mostrando. Y para esto invitamos, ahí está mi live en Facebook. Y para esto tenemos invitados muy especiales, hombres y mujeres de Dios, que a la luz de la palabra de Dios nos van a traer un poco de entendimiento acerca de estos tiempos. Y bueno, ya sabéis que si tenéis preguntas, estoy aquí en vivo con mi teléfono en Facebook, y si en algún momento queréis hacer una pregunta, por favor no dudéis. Hoy vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en Perú. Tengo muy buenos amigos peruanos, gente linda en Perú que nos sigue a Débora Bravo y también a Restoration Church Hispano, la plataforma de la iglesia. Y bueno, cuando escuché de una amiga, concretamente mi amiga Karen, aquí en Estados Unidos, acerca de la situación que estaba atravesando Perú, en ningún momento dudé en traer esto para Ventanas, y oré y dije, Señor, ¿quién puede venir y hablarnos? Y contactamos, gracias a un pastor muy querido de California, me ayudó a contactar nada más y nada menos con el presidente de la Iglesia Cuadrangular en Perú. Él concretamente está en Iquitos. Ahora mismo le damos la bienvenida en un momentito, pero imaginaros, gente linda, él está hablando hoy desde la selva. Van a enterarse todo desde ahora. Y bueno, ya tenemos un gran número de gente linda conectada. ¡Cuánto los amo! No quiero pasar este segundo sin decirles gracias. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño, gracias por el amor que me habéis brindado en este tiempo, un tiempo especial para mi familia. Y gracias por estar ahí. Te pido por favor que compartas este video. Lo puedes poner como como compartir, ver juntos. No sé cómo aparece en español, pero en inglés creo que es watch video o algo así. Y tú lo puedes compartir o compartirlo en Messenger, lo puedes compartir en grupos que tengas. Ayúdame a alcanzar a la mayor cantidad de gente posible, porque aquí en Ventanas se habla la palabra de Dios. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida, gente linda, como todos vosotros sabéis, al presidente de la Iglesia Cuadrangular en Perú. Su nombre es Félix Gil. Pastor Félix, muy bienvenido. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Muy buenos días, buenas tardes. Para mí es un honor, un privilegio poder compartir a través de Ventanas y este hermoso programa que Dios te permite tener. Estoy bien agradecido con Dios por la oportunidad que me das de poder hablar de lo que está pasando en nuestro país, que cada uno de sus seguidores y los que están conectados a este live puedan saber, bueno, de qué se trata todo esto, cuáles son las necesidades, los retos que hoy en día estamos enfrentando como nación. Algo que me sorprendió, pastor, cuando lo conocí, y le doy muchas gracias por acceder a este tiempo con nosotros. Pero cuando lo contacté, algo que me impresionó es que usted directamente me habló acerca de orar y de pedir al Señor por discernimiento. Y es algo que hemos hecho repetitivo en estos tiempos de Ventanas, y todos los que están ahí conectados saben que hemos presentado muchos temas, pastor, digámoslo así, como candentes, cosa que muchos líderes o pastores no se atreven a hablar porque, pues, cosas, ¿no? Política o política de la iglesia o cosas que reglamentos. Entonces, somos prudentes, pero también queremos encontrar en Dios una verdad.
y hemos hablado continuamente acerca de, ok, ya conocéis lo que está sucediendo, ahora tú ora y pídele al Señor discernimiento. Y en el lema de esta conversación siempre va a estar esa petición de que el Señor nos dé discernimiento. Pero antes de empezar al tema, pastor, cuéntenos un poquito dónde vive usted, dónde está su iglesia y dónde está Iquitos en Perú. Bueno, Iquitos es una ciudad de 800,000 habitantes y tiene la particularidad de ser la ciudad más grande poblada en el mundo sin acceso por carretera. Prácticamente somos una isla, estamos en el corazón de la Amazonía peruana, estamos en la parte nororiental del Perú, estamos muy cerca nosotros de la frontera con Colombia y la frontera con Brasil, donde básicamente comienza. 2 horas de mi ciudad nace el río Amazonas, que últimamente ha sido catalogado como una de las nuevas maravillas naturales del mundo, ¿no? Y yo siempre bromeo que a mi ciudad se llega por avión en 1 hora y 45 o 7 días por lancha, más 24 horas de carretera. Y realmente, si bien es cierto, es una ciudad, podemos fácilmente estar a 5 o 10 minutos, te comentaba, en plena selva. Entonces es una bendición de verdad trabajar aquí, estar aquí. La vida parece que pasara un poco más lento, ¿cierto? Pero aquí hay mucho pueblo que necesita conocer de Dios y aquí es donde la Iglesia Cuadrangular hace 30 años ha sido plantada por primera vez. La Iglesia Cuadrangular en el Perú comenzó en esta ciudad traída por misioneros desde Colombia que llegaron por el río Amazonas y se instalaron aquí. Así que desde hace 32 años existimos aproximadamente como Iglesia Cuadrangular y nosotros estamos con mi esposa y ahora con mi familia pastoreando desde los últimos 16 años que vamos a cumplir acá. Wow, pastor, ¿cuántos hijos tiene? Tenemos 2 hijos, Natán, que tiene 14 años, y Zoe, que tiene 10 años. Ellos son chicos felices, ellos nos ayudan. De hecho, mi hijo de 14 años me ayuda mucho los domingos ahora que hemos vuelto a abrir, pero que seguimos transmitiendo vía Facebook con muchos temas de tecnología y estamos bien agradecidos con lo que Dios está haciendo en sus vidas también. Yo creo en este concepto de que el sacerdocio se hereda, ¿no? Y yo creo que tenemos la bendición de poder levantar discípulos para el Señor. Y definitivamente nuestros hijos son nuestros primeros discípulos y estamos nosotros abocados Amén. a ello. Claro que sí, pastor, gloria a Dios. Apoyamos eso y nosotros también lo vivimos con nuestro hijo de 12 años. Y bueno, vamos a tener, si Dios permite, unas interacciones más con el pastor próximamente, donde su esposa, que es también abogada, nos va a ayudar a aclarar muchas cosas de lo que está sucediendo en Perú. Vamos a aguantar un poquito más para que sean más personas conectadas y soltar unas cuantas bombas que usted va a agarrar, no para explosionar, sino para retener en oración. Y para que haya discernimiento en nosotros para saber cómo orar. Pastor, antes de ir al grano, a mí me gustaría que usted nos comentara un poco de cómo es Perú. Yo me gradué en turismo y tengo soy guía turística en España, pero la gente, esto es como para que la gente entienda un poquito de por qué vamos a hablar de Perú. La gente cuando va de vacaciones, la gente está pagando algo hecho, porque los llevan de vacaciones a los lugares turísticos. Pero para mí las verdaderas vacaciones o conocer verdaderamente el lugar es ir a la zona autóctona, es estar con los autóctonos, es comer lo que ellos comen, es ver lo que ellos ven y es ir a bañarse al río donde ellos se bañan, no a la zona turística que está todo bien bonito, ¿verdad? Entonces, creo que quizás mucha gente que está conectada habrá ido a Perú, habrá experimentado ese arte culinario tan rico y tan especial que tienen, pero quizás no saben cómo es Perú por dentro. Nos encantaría que un peruano 100% de la Amazonia
nos cuente, y que además usted me contaba que usted había vivido y educado en Lima, entonces tiene experiencia de vivir en diferentes partes. Pastor, cuéntenos cómo es Perú sin pelos en la lengua, por favor. Antes de comenzar, esto que tú acabas de narrar es algo que pasa, yo creo que en todos los países. Hace unos años atrás contaba la experiencia que cuando uno de los presidentes, si no me equivoco, George Bush de los Estados Unidos, iba a tener una reunión en Cartagena por una cumbre que iba a haber en las Américas. Y el día anterior recogieron a todos los vagabundos, a todos los indigentes de la calle, por todas las calles que iba a pasar el presidente para que no los vean. Un poco pasa también así en nuestros países, y es que las agencias de turista y los guías de turista nos llevan a los lugares donde queremos ver. Definitivamente, si uno quiere conocer un país, uno tiene que venir sin guía de turista, y la mejor forma de pasear y conocer el país, yo creo que son a través de las iglesias y sus líderes, sus pastores. He tenido el privilegio de servir en esa capacidad también con equipos que venían de afuera, y realmente son los pastores los que hacen muchas veces de guía de turistas, porque no solamente podemos contar la realidad, digamos, del día a día, pero también poder explicarles el trasfondo espiritual de muchas cosas que están, digamos, ocurriendo. Pensando en Perú, hablábamos de que Perú es un país de 32 millones de habitantes. Es un país, digamos, cristiano, y te cuento este contexto para que podamos, y los televidentes también, y los seguidores que están allí conectados, ha sido el bastión de la colonia española aquí por mucho tiempo. Muchos de los problemas sociales que voy a narrar en un momento está arraigado en ese trasfondo. Por eso es muy importante que nosotros podamos orar por discernimiento. No vamos a ser capaces de entender lo que está ocurriendo ahora si ignoramos la historia, el pasado, pero si ignoramos también lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Por esta dinámica, ¿sí? Es que todo el poder siempre se ha concentrado, digamos, en Lima. Lima ha sido la capital, además de Colombia y Panamá, pero hacia el sur ha sido la capital del Imperio Español con el virreinato. Entonces, Lima, o Perú, mejor dicho, es un país muy centralista. Los poderes se manejan desde allí, el dinero se administra desde allí, los poderes políticos, económicos, toda la arquitectura social que se diseña desde allí. La representación que existe mayoritaria se encuentra allá, desde Lima. Nosotros estamos últimamente, se ha vuelto a la estructura política del país, y pasamos de 24 departamentos a tener 12. Estamos teniendo problemitas con la conexión del pastor. Vamos a ver si se puede conectar. Está claro que regiones. Perdón, pastor, se acaba de poner en freeze. Vamos a hablar cosas espirituales muy profundas de Perú, y el enemigo no quiere que esto salga a la luz. Fíjese, pastor, se ha empezado a cortar y hay gente escribiéndome que dice que el internet está mal, que no lo pueden ver. Entonces, en el nombre de Jesús, ahora mismo desatamos todos los aires y le pedimos al Señor que sea aclarando, que sea liberando, para que todos podamos escuchar y conocer de la mano de un siervo de Dios lo que está realmente pasando en Perú. Pastor, ¿puede repetir los últimos 15 segundos, por favor? Lo que estaba desarrollando es que por estas características históricas, el Perú siempre se ha manejado desde la capital, que históricamente ha sido la capital del virreinato, de toda, digamos, la estructura política y económica de la colonia española. Y eso obviamente después de la independencia ha seguido. Entonces se ha rediseñado el Perú y se ha creado departamentos, pero a esos departamentos se les ha asignado responsabilidades, que se hagan cargo de su población, pero no se les asigna el presupuesto. Yo te comentaba en una de las conversaciones de qué vive Iquitos, ¿no? Iquitos, por ejemplo, que es la capital del departamento del estado a la cual yo pertenezco,
es casi el tamaño de una cuarta parte. Mucha madera y mucho petróleo se explota aquí. Sin embargo, ese dinero no llega directamente a las autoridades o a los pobladores de la región. Eso se administra en Lima. Y eso es como un alquiler, ¿no? Del 100% que puede producir esa región, les dan, como tiene 800,000 habitantes, no necesita tanto dinero, no importa cuánto produzca. Entonces le dan lo que se dice un presupuesto, una propina, un tip de 15 o 20%, porque de acuerdo a su población, eso es el dinero que necesitan, ¿cierto? Así que los pobladores no están siendo beneficiados directamente por las riquezas que producen. Y así, digamos, los que tienen instalaciones petroleras al norte del país, en la costa, o los que tienen los yacimientos de mina. Entonces, esto genera una brecha social, porque tienes tú una franja costera, ¿cierto? Mucho más rica que la serrana y muchísimo más rica que la selvática, ¿sí? Hay un dicho aquí en Perú que decimos que Perú se gobierna de espaldas a la sierra y a la selva, pero mirando al Océano Pacífico. Entonces, esto es lo que genera. Ustedes han escuchado por noticias que cada nada toman carreteras, los mineros hacen huelgas. ¿Y por qué? Porque la gente que están siendo explotados en sus recursos naturales, llámese cobre, llámese oro, llámese plata o llámese gas, no están viendo en la práctica los beneficios del crecimiento del país y de la cantidad de recursos que salen de sus tierras. Entonces, esto genera, te decía, una brecha social, y esto es la justificación para la crisis que hoy estamos viviendo. Entonces, yo te comento esto de manera panorámica porque yo entiendo y yo estoy mucho en contra de todo el revuelo que se está haciendo, ¿sí? Pero eso tiene su justificación y es válida, pero son los mismos que están creando estas crisis, ¿cierto? Los que tienen, como se dice, la solución al problema, ¿no? Pastor, y usted me comentaba también cosas bien profundas de lo que sucede en Perú, y queremos también que la gente sepa que no es lo mismo pastorear una iglesia en Perú, en Iquitos, que pastorear una iglesia en Lima o pastorear una iglesia aquí en Alabama. Cuéntenos cuál es la dificultad con la que el pastor o usted como pastor, como líder nacional, tiene en su propio país, hablando temas profundos de los problemas de la sociedad profunda. Cuéntenos eso un poquito porque me llamó mucho la atención cuando hablamos usted y yo. Sí, yo te mencionaba hace un momento acerca de la brecha social. Esa brecha social obviamente crea muchas cosas, no crea desigualdad, crea también mucho resentimiento, mucho dolor, y crea pues esta división entre los ciudadanos, entre los que tienen y los que no tienen, y los que tienen acceso a ciertas cosas. Yo te comentaba en una de las conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, la oferta universitaria, solamente por hablar de un aspecto, ¿sí? La oferta universitaria aquí en la ciudad ha decaído tremendamente. Tenemos una universidad para 800,000 habitantes y estamos muchos preocupados aquí porque nuestros hijos no tienen dónde estudiar. Si quieren estudiar, mis hijos, estoy hablando de los míos, posiblemente los tenga que mandar a Lima. Gracias a Dios tenemos conexiones, tenemos familia, donde mi hijo no tenemos que pagar renta, pero las mensualidades o los costos son elevados, pero hay muchas personas que no tienen esa posibilidad. Entonces, esto crea esta desigualdad educativa, ¿sí? Esto, por ejemplo, esto crea desigualdad, digamos, de acceso a una carrera profesional. Como pastor, por esta misma dinámica, nosotros hemos perdido muchos jóvenes en el camino. Digo perdido, ¿por qué? Porque los tenemos desde escuela dominical, pasamos por la adolescencia, todo el colegio, y cuando esos chicos crecen con mucho esfuerzo de ser profesionales, no encuentran mercado laboral. Entonces muchos de ellos son líderes potenciales y se tienen que mudar, se tienen que ir, obviamente, a otras ciudades o a la capital, porque allá van a encontrar mejores oportunidades, ¿no? Eso definitivamente crea un tema, porque eso también afecta a la autoestima del ciudadano. Te decía de que es muy difícil para una persona en Perú de clase social baja
poder creer de que Dios lo puede utilizar y que puede ser alguien útil en las manos de Dios, porque a veces sus posibilidades se ven muy limitadas, ¿no? Siempre encontramos aquí a alguien a quien marginar. Entonces, Perú es una sociedad bastante compleja, es bastante clasista, ¿cierto? No tenemos nosotros mucho problema racial, digamos, pero sí más que racial. Si existen círculos muy aislados, no es como una especie de cosa muy fuerte aquí, ¿sí? Pero sí hay un tema de clases, ¿sí? Comentábamos también que en países como Colombia están sectorizados por estratos. Aquí pasa igual, tenemos A, B, C, D, E, y estamos muy sectorizados. Y cuando perteneces a un lugar, ¿sí? Ya sea por tu cara, por tu apellido, por el colegio donde has estudiado, ¿cierto? Por quiénes son tus amigos e incluso a qué iglesia vas. Entonces tú estás como marcado y te tratan como tal. Entonces, hoy en día se habla mucho de igualdad, pero esa igualdad difícilmente se va a ver materializado. Acá es una utopía, ¿cierto? O creo que la igualdad que País. hablan ha sido solamente enfocada en lo que es el género sexual, más no en esta problemática que cada vez es más profunda, pastor, y genera que gente y niños se levanten o crezcan con una autoestima completamente distorsionada. Que tanto es malo el que se cree superior como es malo el que se cree que no es nada. Y lamentablemente, ¿verdad? Eso tiene que traer a la iglesia una preparación mayor, una carga diferente, pastor. La verdad es que escuchándole hablar, creo que todos los que estamos conectados, bueno, Ventanas y los seguidores de Ventanas se comprometen siempre a orar por el pastor, las iglesias. No traemos este programa solamente para informar, sino para que la gente ore por sus hermanos. Es lamentable escuchar que gente en un país esté seleccionando por qué iglesia va o por qué sector vive, pastor. Y cuéntenos un poquito de la trayectoria suya como pastor viviendo en Iquitos. Usted me contaba que en un momento de su vida usted tuvo que ir a formarse en Lima. Sí, yo te decía que las oportunidades son limitadas, ¿no? Yo vengo de una familia, como se dice, de estrato bajo. El plan de mi papá para mi vida era terminar el colegio y después meterme al ejército. Y ojalá con suerte el ejército me dé una carrera técnica para poder vivir. Eso es lo que pasó con él. Y él anhelaba eso para sus hijos porque tampoco tenía mucho para dar. Por estas cosas de accidente, como digo yo, aunque siempre Dios está detrás, yo fui casi adoptado por una tía y me llevó a la ciudad de Lima y me dio la oportunidad para estudiar, para poder educarme, para poder mirar otro mundo, para que mi cabeza se pueda expandir un poco y poder desde muy temprano aprender a que si yo quiero lograr cosas en la vida tengo que trabajar y tengo que esforzarme. Entonces, ella tenía un negocio familiar y de esa manera yo pude estudiar una carrera técnica, pude estudiar idiomas en esa época. Y en ese contexto es cuando conocí yo a Dios, ¿no? A través de la iglesia cuadrangular, de la cual ahora yo soy pastor. Pero te decía que empecé mi proceso de formación y siempre mis pastores decían de que era muy complicado poder desarrollar liderazgo en el Perú por la baja autoestima, por toda esta dinámica que te estoy mencionando. A manera de un dato, cuando la Iglesia Cuadrangular fue fundada aquí en el Perú, se trajo la visión, se exportó una visión que había funcionado muy bien en Bogotá, más específicamente en la ciudad, perdón, en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá. Y es que se plantaron iglesias en barrios muy adinerados, muy acaudalados, para ganar profesionales y gente de clase media, media alta. Y con esa visión vinieron a Perú un poquitito desconociendo que cada país tiene su dinámica. Y en Perú, el hecho de que plantes una iglesia en un barrio, digamos, posiblemente el barrio más rico del país, que es el barrio judío, en San Isidro, ¿sí? La ciudad de Lima, eso no te garantiza que la gente de esa comunidad va a venir a la iglesia. Y lo que se hizo es básicamente, vinieron
personas de todas partes de Lima, de diferentes estratos, aún de estratos pobres, a un barrio rico, porque nunca se ganaron a las personas, porque la sociedad es aquí muy cerrada. Para ganar a alguien de la clase media alta o la clase pudiente, tienes que ser alguien de esa clase para poder ganar aún para Cristo. Y como abre bocas, contarle a la gente que en los próximos martes, vamos a tener 2 martes más con el pastor, su esposa que es abogada, vamos a hablar de muchos temas que están resonando en Perú. De hecho, pastor, estaba escuchando el programa de La Voz de César Vidal, que es hermano en Cristo. Él estuvo con nosotros también en Ventanas. Y él hablaba y hoy volví a escuchar y es tremendo todo lo que está sucediendo en Perú con el sistema de la globalización esta que está rondando, y me imagino que tiene mucho que ver en el tema de la clase alta y todo lo demás, y de este personaje que de la noche a la mañana es como un supuestamente salvavidas de las naciones, ¿no? Creo que todos saben de quién estoy hablando. Empieza con la letra S y está últimamente resonando en todo Latinoamérica, tratando de hacerse dueño de todos los países latinoamericanos. Vamos a hablar de este tema y de mucho más el próximo martes, creo que es 1 de diciembre, si no me equivoco, y el 8 de diciembre. Así que vaya reservando en su agenda porque vamos a entrar a temas muy fuertes y vamos a necesitar que usted esté en ayuno y en oración porque tenemos que orar por nuestros países latinoamericanos. Continuando con el tema, pastor, Sí. qué hermosa historia, qué hermosa reseña, pequeña reseña que nos está dando histórica de la Iglesia Cuadrangular. Hace poco lo tuvimos también con un líder nacional de Colombia y fue algo bien bonito. Conocer estas historias nos llenan el alma, ¿no? Nos motivan. Hacen en nuestra mente como memorias, cosas bonitas, que saber cómo usted o otras personas recibieron a Cristo y cómo gracias a eso usted vuelve a Iquitos, porque usted se forma ya. Y cuéntenos cómo vuelve a Iquitos, cómo Dios le habla para volver a su ciudad natal. Por lo que te estaba comentando, salir de Iquitos es una isla y para un chico, digamos, de estrato bajo como yo, salir era muy complicado. No tenía las posibilidades de hacerlo. Pero para cualquier persona que salía de Iquitos en ese contexto, hace más de 30 años, o hace 30 años, salir de Iquitos significaba no regresar. Entonces yo estaba en esa posición. Yo estudio 2 cosas, estudio mecánica y estudio inglés. Como se dice, mi parada final, ¿sí? Con Lima de transición era Estados Unidos, porque tengo familia allá. Y se escuchaba de que allá con carrera técnica y con el idioma, pues podías hacer una vida. Pero esos son mis planes, ¿no? Y Dios tiene sus propios planes. Yo cuando salí de Iquitos siempre decía, nunca voy a regresar a Iquitos, nunca voy a regresar. Cuando conocí al Señor Jesús o cuando me volví a reenganchar con Dios, porque yo tenía una historia de pequeño, mis abuelos eran misioneros en la selva por 50 años, pero eso es otra historia, sí, pero ya en una edad adulta yo hago un compromiso con Dios y Dios cambia mi corazón y empiezo yo a meditar en la posibilidad de regresar. Yo digo, de pronto algún día regresaré a Iquitos. Y cuando yo recibo a lo poco tiempo mi llamado para pastor, yo sabía que me iba a dedicar a esto el resto de mi vida y tenía esa convicción, medité en mi corazón y dije, si el Señor me lleva. Es interesante cómo yo pasé del nunca voy a regresar, porque yo no quería criar a mis hijos aquí con todas estas limitaciones, ¿cierto? Obviamente en ese momento yo estaba mirando en lo natural, ¿cierto? Y cómo Dios cambió mi corazón. Y efectivamente, 3 años después, yo me casé y al año siguiente fuimos enviados con mi esposa para Iquitos. Lo interesante es de que yo llego a Iquitos no como alguien de allá, sino como alguien que viene de fuera. Aquí en Perú y también en el interior, siempre alguien de fuera será bien recibido. Así que cualquier persona que está mirando esto, que quiere hacer misiones, que quiere aventurarse a hacer misiones a corto, mediano, largo plazo, venir con equipos, o sea, aunque sea pasear, aquí va a ser bien recibido. Sepa de que las personas que vienen de afuera siempre son muy bien recibidas y muy bien amadas. Y creo yo que la razón por la cual me han recibido aquí
es porque ellos me veían como alguien que viene de afuera, ¿sí? Y mencionaba hace un momento de que esto ha sido interesante y ha potenciado mucho nuestro ministerio y lo que hemos podido hacer, no solamente en la iglesia, pero aún en la comunidad, ¿no? Amén. Algunas personas creen que yo no soy de Iquitos, no creen que soy de la selva, ¿cierto? Porque no me veo con plumas, no tengo los rasgos selváticos de pronto, ¿cierto? Y tengo oído musical, así que posiblemente el acento cambia dependiendo con quién hable. Así que, entonces, pero la gente no cree eso y recibe muy bien lo que nosotros traemos. Pero eso también es provocado, vuelvo al punto original, ¿no? Que a veces la autoestima de los peruanos a veces no nos ayuda. Nos miramos muy por debajo. Nosotros no nos la creemos, como decimos, ¿no? Nos cuesta creer, como le decían a Jesús, ¿no? Y yo bromeo mucho con esto cuando digo que soy de Iquitos, ¿no? A Jesús le decían algo bueno puede salir, ¿sí? De Nazaret. Y sí, o sea, y la gente a veces tengo la sensación que dice, nada bueno puede salir de Iquitos. Yo digo, no, hay mucho potencial aquí, pero nosotros tenemos que creer no solamente en el potencial, digamos, en lo natural, sino en lo que Dios ha depositado en nosotros y en lo que Dios puede hacer a través de nosotros, ¿no? Dice que Él ha escogido, dice, a lo que el mundo ha rechazado, a lo vil y menospreciado, ¿no? Si yo me pusiera a pensar, como te decía, de dónde Dios me ha sacado. Yo siempre cuando cuento acá, yo digo, yo viví en tal lugar. La gente no cree cuando le digo que yo me crié en cierto barrio aquí en la ciudad y no relaciona. Y yo les digo, pero sí, eso puede pasar, pero solamente Dios lo puede hacer. Hay un Amén. potencial, Dios ha puesto un diseño en nuestras vidas y es cuestión de que nosotros podamos abrazar ese diseño independientemente de lo que el mundo nos diga o nuestro contexto nos diga, ¿no? Amén. Pastor, y entrando ya al tema, hemos hablado algo del tema socioeconómico con respecto a Perú, Lima, Iquitos, y vamos a entrar un poquito para dejar como una basecita para lo que vamos a hablar los siguientes días. Vamos a entrar un poco al tema sociopolítico. Hace muy pocas semanas, Perú estaba prácticamente viviendo un levantamiento social, por no llamarlo una guerra civil, pero estabais viviendo algo terrible, que de hecho había muchos titulares, y vuelvo y repito, estamos haciendo estos programas gracias a la mala información que hay de los medios de televisión pública. Lamentablemente creo que somos millones de personas completamente decepcionados de cadenas populares que han hecho de las noticias un circo mediático terrible. Y pienso que nosotros como cristianos tenemos que buscar la verdad que nos va a hacer libres y poder entender el contexto en el que vivimos para hallar sabiduría para orar con discernimiento. Discernimiento. Así que, hermanos, ustedes están escuchando lo que estamos hablando y van a escuchar los próximos días más cosas, pero usted retenga lo bueno y deseche lo malo. ¿Qué quiero decir con esto? No lo que el pastor esté hablando, lo que yo o otro invitado hable, es la verdad absoluta. No, señor. Pero usted puede ir y buscar información y con el Señor, que el Señor le revele y buscar en la presencia de Dios la verdad, la única verdad que es en Cristo Jesús. Pastor, brevemente cuéntenos cómo está el tema de la pandemia, cómo está Iquitos, bueno, Iquitos porque es donde usted vive, y si también tiene datos a tema nacional en Perú. Hablemos un poquito de la pandemia antes de hablar del otro tema. Sí, bueno, Perú es uno de los países que peor ha manejado la pandemia en el mundo. Eso es una realidad y nadie lo está diciendo, ¿no? Los medios de comunicación no lo están diciendo. Se habla de más de 35,000 personas que ya han sido, digamos, infectadas. Se cree que son más de 80,000 en realidad. Y esas cifras también lo han manejado mal, se ha distorsionado, el gobierno lo ha manipulado definitivamente para que
tengan una idea, Iquitos, mi ciudad, que es donde vivo y tengo que hablar de lo que está pasando aquí, fue una de las ciudades más golpeadas. Para cuando, para cuando empezamos nosotros o empezaron a reportar la cantidad de muertos, estamos hablando de muertos no infectados, se hablaba de más o menos 600 personas que habían muerto. Y en una entrevista a nivel nacional, le preguntaron al médico de turno que acababa de asumir y estaba haciendo un replanteo de todo, el director regional o del estado. Entonces, yo no sé qué cosa están hablando. Nosotros llevamos más de 1.600 muertos hasta ese momento. Estamos hablando del mes de junio aproximadamente. Entonces, vemos nosotros que había una brecha tremenda entre lo que se decía y la realidad. Y era visible y era muy grosero la forma como se estaba manejando esto. Imagínate, en una sociedad de 800,000 habitantes que pase esto, lo mismo ha estado ocurriendo. Las brechas y de los reportes eran abismales. Estamos hablando de que solamente se reportaban un 30, 40, en el mejor de los casos 60% del 100% que deberían ser reportados. Nuestra ciudad ha sido la ciudad más golpeada. Nosotros hemos llegado a tener 30 médicos que morían. Eso era una cosa horrible, fuera de enfermeros y de enfermeras también. A causa de eso, nosotros hemos llegado a hacer, a través de un estudio de cero prevalencia que se hizo el segundo, porque se hicieron dos hasta hace 2 meses, se ha determinado de que el 74% de la población ya ha sido infectada. Somos, en teoría, según esos estudios de cero prevalencia que mide la cantidad de personas que han sido ya infectadas, somos el país, somos la primera ciudad en el mundo en alcanzar la inmunidad, lo que se llama, en inglés es immunity herd o inmunidad de rebaño. Entonces, imagínate lo duro que fue eso para nosotros aquí. Pero en ciudades como Lima todavía se está esperando una segunda ola, ¿sí? Una segunda ola, porque todavía hay mucha población que no ha sido infectada y que todavía no está siendo bien manejado. Se están utilizando. ¿A ustedes lo cerraron? ¿Tuvieron esas restricciones? Por eso dijimos por eso decía de que somos el país que ha manejado muy terriblemente la pandemia, porque a pesar de que se ha cerrado de manera prematura, fuimos uno de los primeros países en Latinoamérica en cerrar completamente, de manera draconiana, el país. Sin embargo, el manejo que se dio no ha sido el adecuado. Las pruebas que se utilizaron no son las que se han recomendado, los que deberían haberse usado. Se han utilizado las pruebas rápidas, las pruebas serológicas que se llaman, si no estoy, en vez de utilizar las moleculares. No se han estado utilizando pruebas moleculares, se han estado utilizando las pruebas rápidas. Y ha habido un clamor de parte de muchos expertos, de muchas. Se vuelve a frizar el video. Vamos a ver si vuelve la conexión. No se vaya porque estamos hablando de cosas muy importantes. Por favor, este es el momento para que ustedes puedan compartir. Pastor, repita los últimos 15 segundos porque se fue completamente. Ok. Otra vez. No, les decía que el manejo que se ha hecho a pesar del encierro que hemos tenido, ha sido pésimo, porque no se ha podido rastrear a las personas enfermas y no se ha podido, contener al círculo, que han estado contagiados, porque no se están haciendo descartes por pruebas moleculares, sino por las pruebas serológicas, por las pruebas rápidas. Y estas pruebas rápidas han estado arrojando falsos positivos y falsos negativos. Haciendo que se riegue el virus por todos lados, ¿no? Entonces, Pastor, y con respecto a la iglesia, ¿le cerraron la iglesia en algún momento? ¿Les prohibieron reunirse? Claro, por supuesto, porque se ordenó un cierre total del país. O sea, no se cerró parcialmente. Mire, aquí lo que hicieron es, no solo un día domingo por la noche, se hizo se comentó esto. Nosotros como pastores, como pastor yo recibí información porque en nuestra iglesia en Lima hay algunos altos mandos militares
y fuimos advertidos de que nos iban a cerrar el país. Yo recibí esa información el día sábado, traté de mantenerla de manera prudente. Muchas de nuestras iglesias, especialmente en Lima, decidieron no congregarse ese domingo. Nosotros decidimos todavía reunirnos ese domingo, ¿sí? Para poder despedir la iglesia, tener un tiempo de oración y explicar un poco a la iglesia cómo es que iba a verse la iglesia en las siguientes semanas o meses, porque no lo sabíamos. Gracias a Dios estoy agradecido con el Señor que tuvimos esa oportunidad de despedirlos. Muchas personas no tuvieron esa oportunidad y simplemente ya no regresaron a la iglesia. Entonces ese domingo en la noche se hizo el anuncio oficial, lo que a nosotros nos habían dicho un día anterior, que me permitió también comprar muchos víveres y avisar a algunas personas que lo puedan hacer. Y el día lunes en la noche iban a cerrar el país, dando tiempo a los que estaban en el extranjero que puedan regresar al país, ¿sí? Que puedan entrar al país. Y el lunes en la noche cerraron y aquí lo que hicieron es sacar al ejército. Y aquí en nuestros países, cuando el ejército sale, eso no es chiste, eso no es broma. Cuando el ejército está afuera, eso es algo, tú no quieres toparte con un militar en la calle, mucho menos en estado de emergencia. Entonces, eso obligó a que todo el mundo simplemente se encierre. ¿Cuánto duraron así, pastor? Nosotros hemos durado, a ver, casi 6 meses. 6 meses, más de 180 días, ¿sí? Más de 180 días. ¿Qué es lo que están? Encerrados, completamente. Después después hemos entrado a diferentes tipos de, digamos, reapertura, pero todos han sido ensayos muy mal manejados. Imagínate que cerraban desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Después dijeron no, desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Ahorita todavía seguimos, no podemos estar más de las 11 de la noche en la calle, porque aparentemente el virus solamente ataca de 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y los militares salen a las 11 de la noche. Han habido personas que porque han han ido a visitar a alguien o han salido de alguna reunión o regresaban de comer o se quedaron por alguna razón, les ha agarrado el ejército en la calle y eso obviamente a tener que dar las explicaciones del caso. Han habido cosas muy ridículas como por ejemplo, dijeron, ok, tal lunes, miércoles y viernes van a salir los hombres, martes, jueves y sábado salen las mujeres. Sacaron por género, metieron el virus, el bicho del género en un manejo de pandemia, ¿cierto? Entonces, algo que también ha sido muy mal manejado han sido los bonos. Han empezado a endeudar el país y primero acabarse los ahorros del país que por casi 30 años nos ha costado juntar. Se lo han terminado de acabar en esta pandemia, ¿ok? Entonces, se ha empezado a entregar dinero a las personas y muchas personas tenían que ir a las colas. En las colas muchas personas fueron contagiadas porque tenían que hacer colas. No se les ocurrió otra cosa y yo sé de primera mano porque uno de nuestros pastores asociados aquí es un joven, muy joven, aquí en la ciudad. Él es gerente de banco, lo acababan de ascender en enero y en marzo le tocó enfrentar una pandemia. Él es el jefe, él es el gerente de la oficina de uno de los bancos más importantes del país y tiene 2 agencias. Él ha estado gerenciando esos dos lugares y ellos tenían que estar, mejor dicho, trabajando 24/7 allí para poder entregar el dinero y utilizar toda la infraestructura de la banca privada para poder ayudar, pero eso fue un caos. Y en ciudades como las nuestras y las de la costa norte, donde somos, digamos, lugares tropicales, llueve. Y cuando la lluvia venía, la gente se olvidaba del distanciamiento social porque tenían que aguarecerse. Y estaban literalmente uno detrás de otros haciendo la cola porque no querían perder su cola para cobrar un aproximado de $200 mensuales que estaban Pero dando. esto no lo cuenta las noticias. Las No, cadenas de televisión no cuentan lo que la gente ha tenido que pasar, sufrir y vivir. Pastor, ¿ha habido pérdidas en la iglesia? Lamentablemente, en la iglesia murió una persona, ¿sí? Muchos se enfermaron, eso fue tipos de batalla para nosotros, orando.
Han habido para nosotros días donde dormíamos 3, 4 horas con mi esposa porque recibíamos llamadas 1 de la mañana, nosotros no apagábamos el teléfono y fácilmente podíamos ir a dormir 1, 2 de la mañana texteando, llamando, orando y nos levantábamos a las 5:30 para enterarnos de si alguien más se había enfermado o el enfermo por el cual habíamos orado todavía seguía vivo ese día, ¿no? Uno de los hermanos murió, una persona, digamos, de edad, había muerto, pero fue también un poco, entendemos, por imprudencia, porque ya la ola más fuerte había pasado y él había, digamos, él estaba sano, no le había pasado nada, pero parece ser que por un descuido de su persona, finalmente se enfermó y murió muy rápido. Él se enfermó en el día 1 y en el día 3 y estaba muriendo y en el día 4 lo habían enterrado. Eso fue muy rápido que a nosotros, que todavía estábamos encerrados, no nos dio tiempo para ir a verlo y desde la casa, trabajando con el celular. Esta pandemia llevó mis ojitos porque yo no utilizaba esto. Antes de la pandemia yo no utilizaba lentes, pero por aquí me tocó trabajar todo el tiempo, haciendo transferencias, recibiendo algunos dineros, ayudas que nos llegaban y enviando, todo lo manejábamos por allí, pastoreando por mensaje de texto. Pero lamentablemente sí, como somos parte de una comunidad y la iglesia cuadrangular, por la gracia del Señor, es una iglesia que de todas maneras tiene conexiones en la ciudad y nosotros tenemos muy buenas conexiones. Recibíamos llamadas de muchos pastores, consiervos en la ciudad pidiendo oxígeno. Nosotros tuvimos que pedir a Lima que nos manden medicinas. Las medicinas fue otra cosa, porque aquí no es restringido como en Estados Unidos, pero aquí la gente se automedica y muchas personas murieron por automedicación. Las si las pides, se han tenido que implementar las recetas médicas y ya no estaban vendiendo porque mucha gente murió automedicados. Nosotros tuvimos que pedir medicinas a Lima porque aquí las medicinas estaban 10 veces el precio. El gobierno no pudo manejar esa situación y El, las el, personas estaban el miedo muriendo y la por falta de desesperación, medicina. pastor. El miedo y la Oh, desesperación. no, definitivamente. Pero como te digo, el manejo fue pésimo. Han hecho diferentes campañas de publicidad para tratar de concientizar a la gente que no salga. Eh, y una de las campañas más nefastas y a manera de anécdota, si queremos decirlo, lo cuento, que fue muy criticado. El gobierno sacó varios spots publicitarios donde decían, ¿no? Si te vas a visitar a tu abuelito, pregúntale en qué quieres que le llevemos las cenizas, ¿no? ¿Dónde quieres que le pongamos las cenizas? Un poco Wow. para decirnos de que no puedes visitarnos, ¿no? Después se nos dijo en otra campaña que no seamos cómplices, que si alguien se muere, algún vecino es por tu culpa. Entonces trabajaron mucho con el miedo y mucho con la condenación de las personas, ¿no? La salud mental fue otro tema. Nosotros como desde la pastoral estuvimos recomendando tres cosas recomendamos durante los 3, 4 primeros meses de la pandemia, pero desde el principio recomendamos a la iglesia y a cuantas personas hemos podido por las redes sociales. Número 1, apague el televisor, no vea noticias. Número 1. Número 2, lea la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor envió su palabra y nos sanó. Y muchas personas estaban enfermándose de depresión. Nosotros teníamos muchas personas que sabíamos que tenían cuadros depresivos y personas con diferentes tipos. No hay mucho aquí en Iquitos, te decía, porque la selva es una ciudad alegre, ¿sí? Pero sí hay algunas personas que sí tienen temas, digamos, mentales. Y muchos de ellos recayeron terriblemente. Y lo tercero que animamos nosotros es a comer bien y hacer ejercicio. Ujú. ¿Sí? Que son tres cosas que nos iban a ayudar a subir nuestro sistema inmunológico, pero cuidar mucho la mente. Aún nosotros como pastores, llegaron momentos que nosotros tuvimos que dejar de mirar esto, porque no eran buenas noticias todo lo que los medios de comunicación, tanto de televisión como por redes, que nos estaban diciendo buenas cosas, ¿no? Y la información. Hasta el día de hoy, pastor, esto es algo Sí, tremendo y bueno, por eso nos movemos a hacer un video como este. Ya nos queda poco tiempo, pero vamos a hablar, pastor, brevemente acerca de cómo la iglesia vivió
lo que pasó hace dos o tres semanas atrás, el derrocamiento del presidente, viene el presidente interino y en menos de una semana renuncia y se va. Hay personas acechando el poder que lamentablemente no son las mejores recomendadas para el puesto. Cuéntenos cómo la iglesia está viviendo todo este caos político en el que Perú está atravesando. Ok, dos cositas muy puntuales, ¿no? Nosotros tenemos que entender, o los que nos están mirando tienen que entender lo siguiente, que Perú definitivamente está viviendo una crisis institucional. Y esto no es algo, como te decía, aislado, no es algo que está pasando, digamos, independientemente de lo que está ocurriendo en el mundo. No es desconocido, y no solamente en el caso de Perú, que la clase social está completamente desacreditada, ¿sí? Estamos viviendo y enfrentando el descrédito de la clase política, resultado de las componendas, de la corrupción. Como te decía, hay justificación y decimos que los políticos se han ganado a pulso todo este odio y toda esta repulsión, ¿sí? Sin embargo, la Biblia nos anima a que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, ¿cierto? Y sabemos de que esto simplemente es como se dice, la justificación para poder impulsar movimientos radicales. Estamos convencidos que esto es la justificación para sembrar el caos, para sembrar la anarquía, para decir que todos se vayan. Miren lo que ha pasado el día sábado en Guatemala. Eso es algo que iba a pasar aquí en Perú. No sé si ustedes están informados o si han escuchado o visto las noticias. En Guatemala incendiaron el Congreso, el edificio del Palacio Legislativo fue incendiado y se cree que eso es lo que también se iba a hacer aquí. Es lo que ha ocurrido también en Chile, ¿sí? Y es lo que ha estado ocurriendo en otras ciudades, en países como en Estados Unidos, con todas estos riotings que han estado viendo allá, protestas que han estado viendo, quemas de negocios, de instituciones privadas, públicas. Esto es algo que no es aislado y es por eso que yo te comentaba que debemos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a poder identificar lo que está detrás de todo esto. Yo soy un convencido de que este es un espíritu que se está moviendo en nuestros países y en el mundo, que está, como se dice, preparando y llevándonos a un caos, llevándonos a una crisis. Como se dice, nos están cocinando a fuego lento, ¿sí? Y nos están llevando a un punto para que alguien se presente como el Salvador, como aquel que nos va a dar las grandes soluciones. Lo interesante es que todos estos movimientos no están aislados. A manera de dato, de la última vez que conversamos sobre este tema, han estado apareciendo ya personas. Aquí, por ejemplo, en los disturbios que hubo de lo que se conoce ahora el 14M, el 14 de noviembre, se habían reportado 70 desaparecidos, alrededor de 70 desaparecidos por redes sociales. ¿Dónde están esos chicos? Devuélvanlo, el gobierno está haciendo terrorismo de Estado, la policía asesina. Y resulta que empezaron a aparecer uno por uno. Qué casualidad, justo cuando renunció el presidente que había asumido interinamente después de la vacancia del presidente Vizcarra. Y cuando asumió el que ahora es el presidente Sagasti, que dicho sea de paso es uno de los representantes de la minoría que fue elegida democráticamente, y el vicepresidente o el presidente del Congreso es también una persona de tendencias muy comunistas, que también su partido entró al Congreso raspando, o sea, estamos siendo gobernados por la minoría del país, ¿ok? Entonces, cuando ya fueron elegidos ellos, automáticamente aparecieron todos los desaparecidos en menos de 3 días. Entonces, lo que estamos viviendo es una manipulación terrible de las cosas. El segundo hecho aquí es que están apareciendo ya personas que están con declaración jurada y están en investigación, que están declarando que se les había pagado, se les había ofrecido dinero al valor de $15 diario, ¿sí? Por ir a protestar y hacer desmanes. Entonces, alguien está financiando eso. Alguien está financiando a la prensa para que se calle.
y alguien ¿Tiene que ver la influencia, está. el dominio exterior que está ejerciendo algo? No, lo que pasa es que hay una agenda, ¿no? Hay una agenda, otro día podemos hablar de eso. No te olvides de que hace muchos años se instaló lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, y allá se reunieron varios presidentes con tendencias socialistas y diagramaron un plan para lo que iba a ser y cómo se iban a infiltrar en los siguientes años. Se han estado fuertemente trabajando eso. Pastor, vamos a hablar de ese tema, El vamos a foro de hablar Sao ahora. Paulo, ahora el foro de Sao Paulo, sabes que se mudó me parece que a Puebla, ¿no? Me parece que a México, y desde allá ahora está siendo impulsado también. Pero hay una agenda clara de confrontación, una agenda Hemos hablado con de César Vidal, caos hemos en hablado los con César diferentes Vidal, países. perdón, pastor, hemos hablado con César Vidal acerca de esa agenda globalista que quiero Correcto. que la hablemos con usted y su esposa en la próxima cita, porque es muy interesante escuchar de un líder nacional de la Iglesia Cuadrangular en Perú, en un país latinoamericano, a hablar de este tema, porque el discernimiento que nosotros queremos tener de parte de Dios. Una pregunta, y esto no es, no quiero hacer una pregunta incómoda, pero ¿qué papel jugamos nosotros los líderes espirituales en esta situación? Nosotros somos parte de hablar, de callar, porque hay mucha gente cristiana últimamente, mucha, pastor, que está muy confundida con este tema y realmente muy confundida con este tema. Por eso estamos hablando de este tema hoy y hablándole al Señor que nos dé discernimiento. Cuéntenos, pastor, ¿cuál es la responsabilidad de un líder cristiano evangélico que conoce la palabra de Dios frente a todo esto que estamos hablando? A ver, es inevitable, obviamente, y yo siempre digo, yo tengo mi opinión, ¿cierto? Si me preguntan a nivel personal, yo tengo mi opinión a nivel personal, yo trato de enseñar desde la perspectiva bíblica de lo que está pasando. La opinión personal que yo tengo difícilmente lo utilizo yo desde el púlpito, ¿cierto? Pero tengo mi opinión, ¿sí? Y yo es lo que estoy dando, lo que percibo y lo que veo. Sin embargo, como líderes espirituales, yo creo que nosotros debemos más allá de opiniones políticas, debemos nosotros tratar de entender el trasfondo detrás de todo esto. Yo estuve la semana pasada porque tuve muy aquí al interior con algunos amigos, algunas discusiones, y discusiones, entiéndase, por intercambio de ideas, no públicas, privadas, ¿no? Y con mucho respeto y todas esas cosas, tratando de entender también cómo lo procesan otras personas de mi congregación, ¿no? Personas muy respetables que aman a Dios también, ¿no? Y a veces obviamente eso causa en nosotros como que, decir, no es por ahí, pero eso puede ser mi impresión. Lo que yo he llegado a la conclusión es lo siguiente, ir a la palabra. En Romanos capítulo 6, perdón, en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Y eso es lo primero que un líder espiritual tiene que entender, que esta batalla no la tenemos que dar en el plano natural, principalmente. Nuestra batalla principalmente la tenemos que dar en las escenas espirituales. Y aquí lo que estamos haciendo, espero, es simplemente plantear esta situación, lo que vemos en lo natural, ¿cierto? Pero entender de que esto no es lo que determina lo que está pasando detrás de eso. Por eso comenzábamos diciendo, y aprovecho, ¿no? Para enfatizar esta verdad, ¿no? Necesitamos abrir nuestros ojos, que el Señor nos muestre qué cosa es lo que se está, qué espíritus están, qué potestades se están moviendo detrás de esto, ¿no? Y yo empecé a postear varios pasajes bíblicos, uno diario, que a mí personalmente Dios me estaba hablando, ¿cierto? Uno de ellos es Efesios capítulo 6, versículos 12 en adelante. El otro es Jeremías 17, cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Al final del día nuestra esperanza tiene que estar puesta en él. Hoy día compartí acerca, otro día compartí acerca de lo que dice Timoteo y nos advierte en capítulo 3, versículo 1,
¿cierto? Que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero serán fanfarrones. Y empieza a describir a los hombres de este tiempo y yo los puedo ver en la televisión, los puedo ver, los puedo ver en diferentes, los puedo ver gobernando. Son personas que Timoteo está advirtiendo que nosotros debemos cuidarnos y que ese tiempo tiene que, a venir. Y hoy día el Señor me estaba hablando y permíteme compartir con ustedes. Bueno, el día sábado Dios hablaba a mi corazón y me mostraba cuál es la raíz del problema. Y Santiago capítulo 4 dice que son los malos deseos que batallan entre nosotros, ¿no? Entonces, porque traman, porque matan, porque envidian, hacen la guerra. La palabra de Dios nos da respuestas para eso. Y hoy día el Señor también en el devocional de la mañana me animaba a lo siguiente. Yo quiero animarnos a los que están mirando aquí a que miremos más alto. Porque en Colosenses dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba. Y yo creo que como líderes espirituales, como hijos de Dios, como cristianos, estamos llamados a mirar no lo que nuestros ojos ven en lo natural, sino mirar un poco más arriba, un poco más allá. Es la única forma como podemos nosotros abordar y enfrentar la situación, la crisis que estamos viviendo en nuestros países y en nuestras naciones, cual sea el contexto que nosotros estamos. Porque si no va a ocurrir algo que posiblemente les ha pasado a ustedes, que me ha pasado a mí, un sentir de frustración, un sentir de dolor y de amargura, y también de resentimiento y de ira, el fastidio en algún momento por todas las injusticias que nosotros vemos. Yo creo que muchas de las cosas por las cuales se protestaron son válidas, pero también estamos viendo que están utilizando eso como una plataforma para poder ingresar una agenda que no tiene nada que ver con las causas justas que se está demandando. Hoy en día hay una campaña horrible, eso es como resultado de una campaña horrible contra la policía. Se está diciendo que los policías son asesinos. Y ya aquí, como nunca antes, se está hablando también de desarticular a la policía. Entonces, una vez más, creo que no es la primera vez que estoy escuchando esto. Yo creo que en otros países y en otros contextos ya se está pidiendo lo mismo. Se está pidiendo quitarle los presupuestos a los policías. Entonces, son los policías los que están llamados a poner el orden en nuestra sociedad. Si sacas a la policía, decía alguien, vas a tener un estado fallido. ¿Qué cosa es lo que nosotros queremos? Y eso ya se está diciendo, ¿sí? Nosotros mucho escándalo. Sí. Termino con esta idea. Se está haciendo mucho escándalo por la lamentable muerte de 2 jóvenes en las protestas. Pero nadie ha salido a protestar por los 35 médicos que han muerto aquí en mi ciudad y por los más de 35,000 personas que han muerto en el país a causa de un mal manejo de la crisis del COVID-19. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y ves a qué le están poniendo el flash, tú sabes que hay algo que no está bien y no podemos ser cómplices de eso. Hay muchas cosas que no están bien y por eso le invitamos para que usted nos comentara todo esto. Quiero que la gente sepa que el 1 y el 8 de diciembre a esta misma hora vamos a estar con el pastor Félix y también su esposa para hablar en profundidad. Ahora sí, pastor, que va a ser profundo el tema y usted se va a enterar de cosas más fuertes de lo que está sucediendo en Perú y también en el mundo, porque como decía el pastor, Guatemala, Chile, Argentina, muchos países están pasando por esto y no son casos aislados. Estados Unidos, ahora estamos en breve también, va a haber otro encierro, como le llaman. La gente está con miedo, con temor, hay mucha incertidumbre, mucha enfermedad mental que el pastor nos traía también a memoria de lo que está sucediendo en Perú. Pero yo les voy a invitar a todos para este cierre, vamos a orar. Mi familia también va a venir aquí conmigo. Yo le invito a usted, yo le invito a usted, si usted está con su familia, con su esposo, con sus hijos, vamos a ponernos todos aquí, vente ya. Aquí vamos a aparecer en cámara. Ahí.
Le digo a mi esposo, agáchate un poquito porque si no, no sales. Pastor, nuestro compromiso es orar por nuestros Amén. invitados. Y aquí Amén. como una familia internacional, él es colombiano, colombo-español, hispano-argentina y españolete. Nosotros vamos a levantar oración y toda mi gente linda de Facebook, levanten sus manos, mis amados. El pastor Félix, nuestro presidente de la Iglesia Cuadrangular en Perú, representando a todo Perú y especialmente a Iquitos, que está en nuestro corazón ahora mismo. Levanten sus manos y vamos a orar. Señor, gracias por conocer al pastor Félix. Señor, podemos sentir su pasión por la obra, por el trabajo espiritual allá en Iquitos y en Perú. Te damos gracias, Señor, por levantar esta voz espiritual, Señor, ahí en ese país que tanto te necesita como otros países. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú dándonos discernimiento, inteligencia, sabiduría para entender estos tiempos, Señor, para saber cómo orar, cómo pedirte, cómo rogarte por nuestros hermanos y por la gente que se está perdiendo. Señor, mi Dios, en este momento bendecimos Iquitos, bendecimos la Iglesia Cuadrangular en Iquitos, bendecimos Perú, Lima, todas aquellas ciudades, Cajamarca, Señor, que tenemos ahí un seguidor fiel, Osvaldo y su familia. Señor, todos los hermanos que ahora mismo están conectados en Perú, te pedimos, Señor, mi Dios, que sea tu discernimiento sobre ellos para que puedan entender y para que puedan resistir al día malo en el nombre de Jesús. Llévanos, Padre Santo, a un conocimiento mayor de tu palabra, a un entendimiento profundo, Señor mi Dios, y que podamos levantarnos muchos, Padre Santo, en una unidad en el Espíritu para poder caminar y hacer frente a esta situación. Bendecimos, Padre Santo, estas naciones que hoy están sufriendo. Bendecimos y te pedimos que sea tu misericordia y piedad. Y levanta a este varón y a su esposa, Señor, a su familia ministerial. Levanta más a esta familia pastoral, Señor Jesús, que está entregando su vida, Padre, por tu obra. Están entregando su vida, Señor, para que el evangelio sea esparcido y sea alcanzado miles y miles de personas a la salvación en Cristo Jesús. Oramos por un nuevo tiempo, un nuevo season, Padre, en el corazón, en la vida, en el entendimiento de este líder nacional que tú has puesto en Perú. Señor, oramos por todos los pastores y los líderes allá en este país precioso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Wow, qué hermosa presencia. Pastor, reciba nuestro saludo, nuestro abrazo de corazón. Saludos a la Gracias, iglesia. Débora. Gracias, Onésimo. Cuéntenos cuál es el nombre de la página de la iglesia para que los hermanos que están en Perú puedan seguir sus enseñanzas, por favor. La página de nuestra iglesia es Iglesia Cuadrangular Iquitos. Iglesia Cuadrangular Iquitos. Ahí estamos levantando cada semana los programas. Estamos transmitiendo en vivo a las 8 de la mañana, 7 de la mañana para ustedes. Sí. Allá. Y bueno, ahí estamos también haciendo diferentes cosas, ¿no? Para poder pastorear a la iglesia en medio de las limitaciones con la tecnología. Pero sí, Iglesia Cuadrangular Iquitos, ahí estamos. Usted nos puede seguir allá, mándenos invitación allí, o puede seguir la página. O si no, en el Facebook también estoy como Félix Gil, ahí también me puede seguir, o en el Instagram. Voy a poner los dos Facebook ahora, acabando el vídeo, en el post, para que la gente pueda hacer clic directamente, entrar y conocerles. Pastor, excelente. Nos vemos, si Dios permite, el próximo martes a las 4 aquí, 5 en Perú, porque vamos a continuar hablando y descubriendo en el Señor verdades para orar y poder interceder por Perú y el mundo entero. Pastor, reciba nuestro cariño. Les amamos a todos. Bendiciones. Gracias por conectarse y nos Gracias vemos por sus oraciones. Bendiciones. Con mucho gusto. Hasta el próximo martes, gente linda.